Muy buenos días, mis hermanos. Sean cada uno de ustedes bendecidos por nuestro Dios en esta mañana. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan en este día. Queremos que se sientan en casa, como en casa, y que sean tocados por nuestro Dios en esta mañana. Yo quiero orar por las personas que han llegado a este lugar que se sienten cansados, por los que están trabajando mucho, tanto dentro como fuera de la iglesia, y se sienten como cansados, que les falta la fuerza para dar un paso más, por los que se sienten desanimados, por los que sienten el temor de luchar, por cada uno de ustedes que ha llegado aquí y siente que les falta la fuerza, que se sienten sin dirección. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Y también quiero orar por los que están siendo bendecidos por Dios, los que están fuertes, los que están vigorosos. Por ustedes yo quiero orar también. Yo quiero invitarles que se pongan sobre sus pies una vez más, por un minuto. Y vamos a estar orando una vez más a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros exaltamos tu nombre, porque tú eres el soberano Dios. Porque con nuestros labios declaramos que nosotros no tenemos otro Dios a quien acudir. Solamente te tenemos a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que con la expresión de tu voz creaste los cielos y la tierra. Porque eres un Dios de poder. A ti te exaltamos, mi Dios, en esta mañana. Tu iglesia te alaba en esta mañana. Nosotros en esta mañana nos presentamos delante de ti tal cual somos, como hemos entrado por esta puerta, Dios, sin ocultarte absolutamente nada. Presentándote, mi Dios, las cargas de mis hermanos, la carga de la iglesia, las personas que han llegado con desánimo, que se sienten cansadas, que les faltan las fuerzas, que les falta el deseo, la motivación. Mi Dios, yo te presento a cada una de estas personas, para que con el poder de tu Santo Espíritu, tú renueves sus fuerzas, y que ellos puedan levantar vuelos como las águilas, y puedan volar bien alto, y puedan ser de impacto en el lugar donde tú le has puesto. Nosotros, mi Dios, te alabamos y te exaltamos por ese sacrificio de Jesús en favor de cada uno de nosotros. Porque estábamos muertos y tú nos has dado vida. Permite, mi Dios, que estas palabras que vamos a hablar en esta mañana sean guiadas y controladas por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, pueden sentarse. Hemos estado trabajando con la serie Viviendo en Integridad. Además de nuestra relación con Cristo, el mejor recurso para vivir en integridad es una sincera consagración a la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha presión desde afuera. Una presión a cada uno de los creyentes, a cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo. Y cada uno de ustedes han sido depositarios de la verdad, de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados para ser mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El refrán, todo hombre tiene su precio. Yo sé que aquí todos los han escuchado. Y uno se pregunta, y es verdad. Es verdad que en un momento dado todo hombre tiene su precio. ¿Son nuestras normas morales válidas solamente mientras nos convienen? ¿Mientras estamos sacando provecho de ellas? ¿O estamos dispuestos a poner a un lado nuestros deseos en favor de nuestras convicciones? Muchos hombres en el pasado
no transigieron ante la amenaza del mundo de que ellos dejaran a Cristo. Mientras estaba de pie siendo cuestionado y se le ordenaba retractarse de sus escritos, si no iba a perder su vida, Martín Lutero no negó a Cristo. Hugo Latimer, un reformador inglés, fue quemado en la hoguera por su fe en Cristo. Muchos de los discípulos apóstoles de Jesucristo fueron muertos por causa de Cristo, pero se mantuvieron firmes en sus convicciones. Hay una gran falta en la iglesia de hoy de hombres que se aferren a sus convicciones. Muchos hombres, muchas mujeres se dan el bombo de su gran moral, de su recto carácter, pero abandonan sus convicciones cuando se presenta la oportunidad que ellos puedan salir beneficiados de una situación X. Personas que están de acuerdo con que el pecado debe ser castigado, pero si el pecado lo cometen sus hijos o un familiar, entonces las cosas pueden cambiar y verse desde otro punto de vista. Líderes que le exigen una entrega total a sus miembros, pero ellos no mueven una paja, no son ejemplos. Ejemplos en la Biblia como el de Abraham, que comprometió la verdad y mintió acerca de su esposa, de la relación que tenía con su esposa. O Moisés, que comprometió la orden de Dios y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sansón comprometió su devoción como nazareo. Saúl, David, Salomón, Pedro, Judas, Ananías, Zafira, todos ellos en su momento comprometieron sus convicciones. Dos observaciones en cuanto a estos ejemplos que he mostrado. En cada caso, la concesión fue perder algo valioso por cambiar algo que no tenía mucha significancia. Contrario a lo que nosotros estudiamos las 2 semanas anteriores, que aprendimos que uno gana algo valioso, nuestra salvación y nuestra relación con Cristo, a cambio de algo que no tiene valor, como el pecado. Y eso nos permite vivir en integridad. El verdadero precio de la concesión es un rechazo de la palabra de Dios. Lo que viene a ser muchas veces un acto de rebelión de nuestra parte delante de Dios. Y nosotros pasar al punto de ser la persona que toma la autoridad final en las decisiones. Lamentablemente esta es la situación de muchas iglesias hoy en día. Iglesias que en otros tiempos eran iglesias que predicaban la verdad, iglesias bíblicas, pero que en este momento han comprometido la palabra de Dios. Iglesias donde se predicaba la palabra ahora se consideran aceptables, cosas que la Biblia considera como pecado. Las escrituras son a menudo reinterpretadas para acomodarla a lo que los hermanos quieren escuchar. Porque muchas veces las personas están de este lado y no quieren escuchar lo que Dios tiene que decirles, sino que ellos quieren salir de aquí muy cómodos con lo que ellos quieren escuchar. Y hoy en día, lamentablemente, las iglesias están llenas de personas como estas. La gente se satisface ahora mismo con cosas que no son bíblicas, con cosas que lo hagan sentir cómodos y muchas veces con cosas que les justifiquen sus pecados. Actualmente la iglesia, lamentablemente, está llena de bebés espirituales. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, Efesios 4, 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo opuesto a un cristiano maduro son los bebés espirituales. Esas personas que han puesto su fe en Cristo y no crecen, pero que son presa muy fácil de la moda religiosa. No están anclados, no tienen raíces, no han echado raíces. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer ante las amenazas que tenemos? ¿Cómo nosotros podemos consagrarnos a la verdad de la palabra de Dios? Hay algunas cosas que yo quiero estimularles a hacer en esta mañana, específicamente 3. En primer lugar, nosotros tenemos que proteger la verdad. Lo primero que tenemos que hacer es proteger la verdad. Y una gran culpa la tienen los líderes, cuya responsabilidad es enseñar, guiar y proteger el pueblo de Dios. Como dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Nosotros, los falsos maestros, de una u otra manera siempre van a estar presentes. Siempre van a estar presentes. Y es la responsabilidad de los líderes de la iglesia, los líderes de células, los que están en ministerio, de estar al acecho, cuidando el rebaño, cuidando las ovejas. Pero la palabra de Dios también está al alcance de todos los creyentes, de cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes tiene que ser una persona que se convierta en un guardián de la verdad, en un guardián de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se refirió al privilegio que tenía el pueblo de Israel en Romanos capítulo 3, versos 1 y 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El gran privilegio del pueblo de Israel era que se le había confiado la palabra de Dios. Dios había tomado esa nación y le había confiado su palabra. La iglesia hoy se encuentra en la misma posición. Dios nos ha confiado el depósito. Dios nos ha confiado la comunicación de la verdad. La comunicación de la palabra de Dios. Y por tal motivo, nosotros debemos mantener 2 cosas en torno a esto. En primer lugar, necesitamos tener una unidad doctrinal. Una unidad doctrinal. Todos los creyentes deben consagrarse a mantener una unidad doctrinal, una unidad en sus convicciones, una unidad en lo que creen de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo afirmó cuando dijo que las funciones de los pastores maestros, en Efesios capítulo 4, versos 2 y 13, era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En los últimos años se ha hecho mucho esfuerzo por unificar la iglesia. Y el resultado ha sido el surgimiento de muchísimas iglesias desenfocadas de la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿es esa la unidad que Dios está tratando de buscar en la iglesia? Quiero decirles, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, que solamente una iglesia equipada bíblicamente, una iglesia que esté sirviendo con fidelidad, espiritualmente madura, es una iglesia que puede alcanzar la unidad de la fe. Cualquier otra unidad va a ser manipulación de los líderes o de los hombres. En la iglesia no puede haber unidad si no hay integridad doctrinal. Si no somos respetuosos a esto que es lo más importante, a la verdad de la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido depositarios, nos han puesto esto en nuestras manos para cuidar, proteger y hacer un buen uso de la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 17, versículos 17 al 21, Juan 17, versos 17 al 21, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. La unidad que nosotros tenemos que tratar de lograr no es una unidad de tener todas las iglesias en una misma línea. Es tener las iglesias, esta iglesia local, todos los creyentes en una misma página y con una misma actitud de defender lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Una segunda cosa que tenemos que hacer es que debemos ser depositarios de la verdad. Depositarios de la verdad. A través de la historia, la iglesia ha permanecido fiel en medio de la persecución de afuera, en medio de la presión de la sociedad. Y la iglesia se ha mantenido en pie en medio de las falsas enseñanzas que muchas veces salen desde adentro de las iglesias. Nuestro único medio de proteger la verdad es ser depositario de la verdad y de proclamarla y transmitirla sin adulteración. Que usted tenga la responsabilidad, el compromiso de hacer un uso correcto de la palabra de Dios. Que usted no piense que es una responsabilidad solamente de los líderes de la iglesia o de sus líderes de célula. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, porque todos ustedes tienen esta palabra de Dios a disposición. Todos tienen una Biblia en sus manos. Muchos tienen muchas Biblias en sus manos, en sus hogares. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad. Al igual que la iglesia de hoy, la iglesia de Éfeso también se vio tentada a comprometer la verdad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Tienes que cuidarte, tienes que hacer un buen uso de la palabra de Dios. Del mismo modo, la iglesia es el fundamento y columna que sostiene la verdad. Hay algo que es muy particular de nosotros como iglesia, y es el nombre que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros somos una iglesia bíblica cristiana. Nosotros como creyentes, como miembros de esta familia, tenemos que hacer honor a ese nombre. Y esté yo hoy, o no esté Marino en la iglesia en el mañana, que cada uno de ustedes tenga la convicción de defender esa sana doctrina que se ha enseñado en la iglesia y que tenemos en la palabra de Dios. Toda la iglesia tiene la solemne responsabilidad de mantener con firmeza la verdad de la palabra de Dios, de preservar la palabra de Dios como la posesión más preciosa. ¿Cómo nosotros preservamos esa verdad? Aunque es una responsabilidad colectiva como iglesia, como decía hace un rato, cada uno de ustedes de manera individual tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo nosotros preservamos la verdad? Hay algunas maneras que voy a mencionarla ahora. En primer lugar, usted debe creerla. Usted debe creer esa verdad que se le ha dado en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando estaba ante Félix, él dio el testimonio en Hechos capítulo 24, verso 14, diciendo: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol Pablo está diciendo eso, dando como testimonio, refiriéndose a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 4:13, él dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Usted tiene que creer la palabra de Dios. No solamente escuchar la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Hay que creerla. Una segunda cosa que debemos hacer es memorizarla. Memorizarla. Si usted quiere preservar la verdad, usted tiene que creerla, usted tiene que memorizarla. El salmista dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. El salmista decidió memorizar la palabra de Dios. Y ya hemos predicado de lo importante que usted tener la palabra de Dios en su mente. Porque hay momentos en su vida donde usted va a tener que apelar a lo que usted tiene en su mente.
Porque no todo el tiempo usted tiene la Biblia al lado suyo. Quizás fuera lo ideal. Pero en un momento dado a usted le hacen una pregunta y su respuesta tiene que ser automática. Y su respuesta tiene que ser basada en lo que usted tiene en su mente sobre la palabra de Dios. En tercer lugar, usted tiene que meditarla. Creerla, memorizarla, meditarla. Dice el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchen las promesas de Dios. Las promesas de Dios, cuando nosotros hacemos un uso correcto de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos, de su palabra. En el Salmo 119:97, el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación, todo el día estoy meditando en tu palabra, dice el salmista. Una expresión que le salió del corazón: oh, cuánto amo yo tu ley, oh Dios. Quizás el anhelo nuestro como líder de la iglesia es escuchar a los hermanos de la iglesia decir: oh Dios, cuánto yo amo tu palabra, cuánto amo lo que enseñan, lo que predican en la iglesia. Y usted lo ama de una manera tal que usted llega a la casa y usted toma el sermón, el bosquejo, y comienza a repasar, a buscar, a meditar durante la semana de lo que se ha enseñado. Cuarto lugar, usted debe estudiarla. Ustedes se recuerdan en la clase Naciendo la diferencia entre leer y estudiar. La diferencia la hace un lápiz. Pablo instó a Timoteo: procura, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que da un uso correcto a las escrituras, que no da un uso de conveniencia a las escrituras, que no toma las doctrinas y trata de sacar provecho y la usar a su conveniencia. Yo tengo un Dios de gracia, entonces si yo peco y vengo más adelante y pido perdón por mi pecado, Dios me perdona. Muchas veces vivimos una vida de esta manera y no respetamos la palabra de Dios. Todo lo contrario, abusamos de ella. Abusamos de ella. Quinto lugar, usted debe obedecerla. Obedecerla. En Lucas 11:28, y les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra y la guardan. Y en Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios nos está estimulando a obedecer la palabra de Dios. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Hacer lo que ella dice. Llevarme de lo que la palabra de Dios me dice. Y Dios está diciendo que cuando usted toma la decisión de obedecer lo que la palabra de Dios dice, le va bien. Dios está diciendo: si me ponen atención, le va bien. Pero qué trabajo nos da obedecer la palabra de Dios. Cuánta dificultad nos da obedecer la palabra de Dios. Cuánto disfruta Satanás frotarse las manos diciendo: mira cómo lo tengo. No importa que ellos escuchen la palabra de Dios, mira cómo lo tengo doblegado a mis pies, haciendo mi voluntad y dándome gloria a mí. Eso hace usted cuando usted no obedece la palabra de Dios y usted hace con su vida lo que le viene en gana. Usted le da gloria a Satanás. Y mientras usted está así, su relación con él está muy buena. Con Satanás estoy diciendo.
porque usted le está obedeciendo. La palabra de Dios nos está estimulando a obedecer, ser creyentes de obediencia. Ser hombres y mujeres de convicción. Ya tenemos 3 semanas hablando de esto, de vivir vidas de integridad. Hoy estamos viendo vivir vidas de integridad hacia la palabra de Dios. Ser íntegro en cuanto a lo que nosotros creemos. Sexto lugar, usted debe defender la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:17, puesto para la defensa del evangelio. Él había sido puesto para la defensa del evangelio. La verdad siempre va a ser atacada y usted debe estar listo para defenderla. Si usted habló la verdad en medio de su trabajo con sus compañeros, usted tiene que estar listo para defender porque lo van a atacar. Lo van a atacar. Porque para sus compañeros de trabajo la verdad de la palabra de Dios parece locura. No es lógica. Realmente la Biblia en ninguna parte dice que las cosas debe ser lógica para uno poder creer en ella. La aceptamos y la creemos por fe. Por fe. Séptimo lugar, usted debe vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Dice Tito 2:10, en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que los de afuera, que los demás puedan ver los cambios que han ocurrido en su vida. Porque usted es una persona diferente. Usted tenía una conducta anteriormente y ya usted no tiene esa conducta porque la palabra de Dios le ha cambiado. Usted tiene que vivir la palabra de Dios. Esa es la manera como nosotros como creyentes podemos consagrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Y ser hombres y mujeres de integridad en torno a las Escrituras. Qué privilegio poder defender la verdad que nos ha sido dada. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser fiel en ese deber de defender la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos proteger la verdad. En segundo lugar, nosotros debemos proclamar la verdad. Proclamar la verdad. La palabra de Dios es una inmensa e inagotable mina de verdades espirituales. De todas esas verdades, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál de esas verdades que enseñan las Escrituras es la más importante? Primera Timoteo 3:16 nos da luz en torno a esto. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje que usted y yo predicamos no es otro que Jesucristo. Jesucristo es el centro del mensaje. Jesucristo es el centro de lo que enseñamos, el centro de lo que nosotros predicamos. Lamentablemente no es raro hoy en día escuchar pastores afirmar que el sencillo evangelio no es pertinente al hombre moderno, a este mundo actual que estamos viviendo. Y ese evangelio debe ser reforzado con algunas adaptaciones culturales, porque los tiempos han cambiado. Y hay muchas iglesias tratando de adaptar la palabra de Dios al momento en que estamos viviendo, acomodándola. No estoy diciendo que usted no haga aplicaciones para el tiempo presente. Una cosa es hacer aplicaciones para el tiempo presente y otra cosa es tomar y tergiversar la palabra de Dios para que las personas en este tiempo se sientan cómodas con ella. Mientras yo estudiaba, pensaba que personas como estas son atrevidos. Yo pienso que es un atrevimiento pensar que un imperfecto y pecaminoso ser humano tenga la capacidad de mejorar el mensaje que el mismo Dios ha dado para atraer el hombre a él. Yo pienso que debe ser un atrevimiento de un ser humano, de un hombre, una mujer,
que quiera cambiar la palabra de Dios para sacar posiblemente sus propios provechos. Porque lamentablemente hoy en día muchos líderes quieren tener iglesias llenas, pero uno lo dice con dolor, quieren tener iglesias llenas, no con el propósito correcto. Cuando el evangelio es predicado con claridad, en su momento el Espíritu Santo hace el trabajo. Lo único que usted tiene que hacer es predicar lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24, el apóstol Pablo dice: pero cuando predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios 2, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo trató de llevar un mensaje a las personas de su momento, no dependiendo de su habilidad y de sus conocimientos. Él se propuso llevar un mensaje donde Jesucristo fuera el centro del mensaje. No se necesitan excelencia de palabras para que la palabra de Dios sea efectiva. No se necesita rebuscar en el diccionario y comenzar a buscar sinónimos y antónimos para engalanar lo que usted va a exponer el domingo, para que esas palabras se sientan, que impacten. ¡Wow! ¿Cuánto sabe? No se necesita excelencia de palabra para que la palabra de Dios sea efectiva e impacte los corazones. La palabra de Dios por ella misma habla. Lo único que usted tiene que hacer es ser íntegro a lo que usted está enseñando. El hombre que no se consagra a la palabra de Dios no cuenta con las herramientas suficientes para vivir vidas sin concesiones. La verdad de la palabra de Dios debe ser parte intrínseca de nuestras vidas, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Solo entonces usted y yo podemos vivir vida de integridad. No se puede vivir vida de integridad sin la palabra de Dios. Hablar de este tema en la iglesia y yo predicarlo en lo personal es un reto, porque quizás es más fácil vivir esta vida mientras estemos en esta tierra sin tener que mencionar la palabra integridad. Pero Dios nos manda a ser hombres y mujeres de integridad. Dios nos manda a ser hombres y mujeres que respeten sus convicciones y respeten la palabra de Dios. En primer lugar, entonces vimos que tenemos que proteger la verdad. En segundo lugar, tenemos que proclamar la verdad. Y en tercer lugar, tenemos que vivir la verdad. No se puede vivir una vida efectiva sin una sólida comprensión de la doctrina cristiana. Por eso es que nosotros en la iglesia nos preocupamos por enseñar la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que en los grupos celulares, los líderes de célula se preocupan por enseñar la palabra de Dios, que usted aprenda la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo usted espera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Si usted no sabe lo que Dios quiere para usted, ¿cómo usted puede vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Es como contradictorio. Para usted conocer la voluntad de Dios, usted tiene que conocer a Dios. Por eso hemos estado predicando sobre esto. La serie anterior estuvimos hablando sobre conocer mejor a Dios. ¿Recuerdan la serie? Estuvimos viendo que Dios era todopoderoso, que Dios era un Dios inmutable, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todas partes.
Entonces, cuando nosotros conocemos al Dios que nosotros estamos adorando, nosotros podemos vivir vidas cristianas más efectivas. De la única manera que usted puede vivir en un mundo en un mundo que no está en integridad, vivir en integridad, es usted conociendo la palabra de Dios. En un mundo desintegrado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito que conecte el conocimiento de la verdad con la piedad en Tito capítulo 1, versículo 1. Lo que usted conoce de la palabra de Dios es que le va a permitir a usted desenvolverse, desempeñarse, mostrar lo que usted es. Y como decía al principio, lamentablemente muchas veces las iglesias están llenas de bebés espirituales. Un bebé espiritual es una persona que se supone que debiera ser al principio de su conversión, porque recién nace. Pero lamentablemente muchas personas pasan años dentro de la iglesia, vienen, escuchan el sermón, se van a su casa, vienen el próximo domingo, escuchan el sermón, se van a su casa, vienen el próximo domingo y pasan años. Solamente se limitan a escuchar el sermón aquí en la iglesia. Si usted se limita solamente a escuchar el sermón en la iglesia, usted no va a crecer. Usted no va a echar raíces. En la manera como usted crece, que usted se hace un hombre y una mujer madura, es estudiando la palabra de Dios. Y poniendo en práctica estos principios que estamos enseñando. Usted debe leer, estudiar. Pero estudiar no porque se lo están mandando. Estudiar con pasión la palabra de Dios. Como cuando usted está viendo una miniserie de televisión y el día de ayer quedó en un momento impactante y usted quisiera que llegue el día de mañana porque usted está loco por ver lo que viene. Que usted tenga ese deseo de que llegue el día de mañana porque yo quiero embrujarme con la palabra de Dios. Yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero aprender de la palabra de Dios. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vida piadosa es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida piadosa es una vida que cumple con el rol para el cual Dios le ha llamado. Y la palabra de Dios está llamándonos a vivir la verdad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una manera justa, sobria y piadosamente. Ese llamado de Dios para cada uno de nosotros. A veces yo pienso, estando solo, y cuando yo esté aquel día frente al Señor, cuando usted esté frente al Señor aquel día, ¿usted cree que usted va a encontrar argumentos válidos que puedan justificar sus acciones delante de Dios? ¿Cree usted que Dios le va a entender? Que cuando usted esté delante de Jesucristo, Él va a entender. No era que había mucha presión en la sociedad. No era que todo el mundo lo hacía. Todo el mundo se lo ponía. Todo el mundo lo decía. No vamos a tener justificación aquel día delante de Dios. Entonces, si hemos predicado tanto y sabemos que no vamos a tener justificación y lo que Dios quiere es que usted sea una persona obediente a la palabra de Dios, usted tiene que dedicar un tiempo a meditar delante de Dios y ver cómo usted está, cómo está su vida delante de Dios, para que usted no sea engañado del enemigo.
Porque para mí es cuesta arriba pensar, pero ¿cómo puede ser posible que si Dios dice que no baje corriendo esos escalones, el placer que yo siento es bajarlo corriendo? Dios dice, si lo vas corriendo, te vas a fracturar una pierna. ¿Qué pienso yo? No, yo pienso que soy habilidoso y yo bajo los escalones corriendo y lo subo corriendo y vuelvo y lo bajo hasta que un día me rompo la pierna. Pero yo te lo dije, si me obedeces te va bien. Te dije, bájalo uno a uno. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres obedientes a su palabra. Lo que hagan en otro lugar, lo que hagan en otra iglesia, lo que nos importa es lo que hagamos aquí dentro. Y la vida que ustedes puedan mostrar donde Dios le tiene, en la comunidad que usted está viviendo, en el trabajo, en la universidad. Yo sé que aquí hay algunos que si le preguntan en el trabajo o le preguntan en la universidad que si son cristianos, no pueden abrir su boca. No pueden abrir su boca. Tienen que quedarse callados o cambiar la conversación. Pero no pueden, no hay manera de que digan, sí, yo soy salvo por la sangre de Cristo. Yo era de tal manera, ahora yo vivo por Cristo Jesús. No hay manera. ¿Saben por qué no hay manera? Porque la otra persona que le está preguntando le está viendo. Le está viendo, posiblemente lo está viendo en lo externo. Y muchas veces lo que está en lo externo refleja lo que está aquí dentro. Y usted se está cambiando, está teniendo un estilo de vida, una moda, por lo que usted está aquí, por lo que está viviendo usted aquí dentro. A veces no es tan simplemente la moda, es su corazón. Yo recuerdo muy claramente un día donde a mí me dio vergüenza. Un día a mí me dio vergüenza. Pero solamente fue un día. Porque me propuse delante de Dios que eso no iba a volver a ocurrir. Un día me dio vergüenza. Y ustedes no se imaginan lo que significa a un creyente sentir vergüenza en un momento dado. Estamos llamados a vivir la verdad. La verdad divina y la piedad están íntimamente relacionadas. Por muy sinceras que sean nuestras intenciones, no podemos obedecer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es. No podemos ser piadosos si no sabemos cómo es Dios. Si usted y yo queremos mostrar consagración a la palabra de Dios, necesitamos tener la actitud correcta, proteger la verdad, proclamar la verdad y vivir la verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te alabamos porque tú nos has confiado tu palabra. Porque a través de la historia, muchos hombres, para mantener la integridad de tu palabra, perdieron su vida porque te creyeron a ti. Y hoy en día tú nos tienes a nosotros aquí en este país, en esta ciudad, en esta iglesia, para defender la hermosa verdad que encontramos en tu palabra. Nosotros oramos, mi Dios, para que tú nos enseñes, para que nos ayudes a ser obedientes a esa verdad que encontramos en la Biblia. Perdónanos, mi Dios, porque hemos sido personas de doble moral, de doble vida, que usamos tu palabra cuando nos conviene. Te pedimos que nos perdones. Permítenos, Dios, la oportunidad, el privilegio de mostrar que te amamos guardando tu palabra, obedeciéndola.
Yo oro por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas, sus batallas. Tú conoces sus vidas. Yo oro por ellos para que tú les bendigas, para que ellos puedan presentarse delante de ti tal cual son, porque para ti es muy fácil ver su interior. Ayúdanos a ser una iglesia de ejemplo en obedecer y en poner en práctica tu palabra. Una iglesia en la cual tú te puedas glorificar, porque esa iglesia está defendiendo y está cumpliendo con el propósito para el cual tú la tienes aquí sobre la tierra. Te alabamos, Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.